Buenas, hoy les vengo a explicar o dar un breve resumen sobre el libro de las revelaciones del escritor colombiano Mario Mendoza. Este libro es muy interesante ya que trata muchos temas muy distintos y a la vez muy interesantes. Hay unos que me impactaron y son los de los que les voy a hablar. Uno fue de una de las investigaciones que hicieron en el espacio que se llama Proyecto Pegasus sobre los agujeros negros, de cómo se podrían utilizar estos para ir de un mundo a otro. Otro que me llamó harto la atención fue el de la Atlantis. Este pertenece a otro capítulo del libro, pero este se trata hace referencia, digamos, a la ciudad perdida que dicen que está en el mar, pero en realidad acá se refieren a que esa ciudad no está perdida en el mar, sino en la selva de Brasil, que está como subterránea, escondida del mundo que nos rodea, de nosotros, porque en sí ellos no quieren que los encontremos. Otro otro tema, otro fragmento de este libro que me llamó la atención fueron los días perdidos de nuestro maestro y la tumba de Jesús. En estos dos capítulos, o no capítulos, no, sino fragmentos de textos, dan a entender de que Jesús no murió en Jerusalén o en Belén, no me acuerdo bien, sino en India, ya que ahí hace mucha referencia a un tiempo en el que Jesús la Biblia nos relata qué pasó con Jesús, qué hizo en esos días, en ese tiempo. Y acá hace referencia a que llegó un hombre de cierta cantidad de años a la India, él aprendió, digamos, del budismo y eso lo llevó a Jerusalén y a la tierra prometida a replicar, digamos. Él, digamos, tomó no solo del catolicismo del Dios, sino también del budismo para, digamos, formar la religión católica, en pocas palabras. Y también todo para mí parece coherente, ya que hay una parte de la historia cronológicamente que la Biblia no relata y el libro o ese fragmento del texto lo relata tal cual y sí tiene coherencia. Otro tema, otro de estos fue que las adhesiones espirituales. Ese es un capítulo del libro en el cual tratan distintos temas y hay unos que tratan sobre personas que murieron y reencarnaron en otras, pero ellos se acuerdan de su vida pasada, de todo lo que vivieron, de los familiares, y digamos, el testimonio más veraz o el que más me impactó fue de un niño que nació en Estados Unidos, una ciudad como más alejada de su primer vida, en pocas palabras. Y él cuando empezó a hablar y todo eso, les dijo a sus papás que los llevaran y todo coincidía, la familia anterior de él, digamos, él les dijo cosas que él solo podía saber o solo personas muy cercanas de la familia podían saber y él cómo lo hacía. Y digamos, hay temas así que, digamos, son como interesantes. Este libro, digamos, para tener esta experiencia que estoy sintiendo yo, primero nos gusta, deberá gustar la lectura o nos gustará. Y este libro toca leerlo porque uno se mete en distintos mundos. Hay uno sobre caníbales, que son distintas personas que se comieron a vecinos, a familiares. Hay digamos, otro documento, otro texto que me quedó rondando en la mente, que fue un hombre que duró 3 días muerto o en la nevera, en una nevera de medicinal legal, en pocas palabras. Cuando le fueron a hacer la autopsia, cuando le fueron a enterrar el bisturí, despertó y no se sabe, no tiene, digamos, explicación científica. Otro, otro testimonio de este libro y es más cercano a nuestra realidad es que en el aeropuerto El Dorado, me parece, al expresidente Pastrana, antes de ser elegido, le hicieron un atentado, aunque el atentado no iba para él, sino un miembro del M-19 que se había desmovilizado y él salió herido en eso. Él cayó en coma, le dieron 2 tiros y cayó en coma. Lo llevaron al hospital. Después de todo, él reveló, dio el testimonio de que él, digamos, se desprendió de su cuerpo y vio todo lo que estaba pasando alrededor en la habitación.
los médicos, los familiares, lo que le hicieron. Después de eso, digamos, como una fuerza, algo le dijo que él tenía que volver a su cuerpo, que regresara, porque digamos, como que él no quería volver, pero una fuerza mayor lo, digamos, lo devolvió a su cuerpo. Este libro tiene distintos temas, varios que, digamos, son un poco difíciles de entender, pero hay que saberlos comprender. Otro tema de estos fue la máquina del tiempo. Supuestamente un padre creó una máquina donde se pueden ver imágenes del pasado y que regresaban hasta la época de Jesús y vieron cómo era él, pero el Vaticano mandó a destruir esa, digamos, esa máquina porque no le convenía. Vieron cosas que si se revelan al público, digamos como que les destruyen el castillo de naipes. Dicen que este padre guardó eh, planos de la máquina en distintas bibliotecas, en Tokio, en Nueva York, en distintas partes del mundo, pero que toca saber buscar en qué libros, pero no dan qué libros. Otro que es sobre adhesiones espirituales es sobre uno que se llama Soy Legión, que es sobre varios demonios que se metieron, se le incrustaron, digamos, a una persona y el Vaticano, todo el exorcista principal del Vaticano y más conocido, fue a exorcizarlo y ellos le dijeron que no, que si el Papa, le dijeron, si tu jefe no ha podido conmigo, ¿qué vas a hacer tú? O sea que si el Papa no ha podido exorcizarlo, ¿cómo va a ser él? El de Soy Legión y hay otro demonio que no se han podido, como relata el libro, no se han podido, digamos, exorcizar del todo, no se han sacado de este mundo, sino que saltan de cuerpo en cuerpo, distintos. Y siempre contestan, digamos, casi con lo mismo y dan un distinto nombre, pero al final dicen que el Papa o los altos mandos de la religión católica no han podido con él. El libro es un poco extenso, pero es un libro interesante ya que tiene distintos temas. Gracias.